Seguimos caminando de la mano del libro de los Hechos de los Apóstoles. Toda la Pascua es como refrescar que Cristo vive, que Cristo ha resucitado, y escuchar el querigma de todos los discípulos, de los que vivieron y compartieron toda la realidad del acontecimiento de la Pascua, de resurrección en su entorno. Por eso creo que el libro de los Hechos, como sabéis, que se puede llamar el libro del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos abre el corazón. ¿Para qué? Para entender la palabra de Dios que proclamamos en las asambleas cristianas. La palabra de Dios no es un elemento de adorno dentro de la liturgia de la Eucaristía. Celebramos la Eucaristía para ser Eucaristía nosotros. Y para ser Eucaristía tenemos que estar unidos a Cristo también a través de la palabra que es proclamada en todas las liturgias de la Eucaristía. La palabra de Cristo, como sabéis, la palabra de Dios, tiene esta finalidad: caldear el corazón del creyente para dar ese paso de fe, como los discípulos de Maús. Cuando Cristo les dice que torpes y necios sois, y cuando se sienta a la mesa con Él, ese caminante imaginario que no conocían, descubren la gran verdad de la palabra, que es descubrir que Cristo vive, que Cristo ha resucitado y que Cristo está en medio de nosotros. Por aquellos discípulos de Maús venían como atemorizados, desconcertados, y no creían aquellas mujeres que habían experimentado que Cristo había resucitado, y entonces Cristo por el camino se les aparece para abrirles el corazón y les va explicando precisamente las Escrituras. Y hoy también, como todas las mañanas, Cristo nos abre el corazón para que arda el corazón y comprendamos la Escritura y descubramos que sobre este altar es Cristo, es el Señor resucitado el que se va a hacer presente en medio de nosotros. Hoy, en este martes de la quinta semana de la Pascua, hemos escuchado el libro de los Hechos, capítulo 14, para comprender cómo aquella comunidad en aquellos días, dice, llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganan a la gente, les embaucan. ¿Por qué motivo? Porque Pablo está predicando el Evangelio, predicando la gran verdad que Cristo ha resucitado, y entonces estos judíos no admiten que los discípulos prediquen a un Cristo con una nueva ley, que es la ley del amor, porque ellos estaban anclados en las costumbres de Moisés, en la antigua ley, la ley del judaísmo. Y por ese motivo le apedrean de tal forma que creen que ha muerto. Y los discípulos le rodean. Y entonces Bernabé y Pablo, que estaban evangelizando la palabra de Dios, la gran verdad de su fe, es que Cristo había resucitado, pues tienen que huir. Y tenemos tres connotaciones tal vez. Primero, aquellos discípulos predican la palabra de la vida, la palabra de Cristo. Predican la gran verdad, que Cristo vive, que Cristo ha resucitado. Y oran, nos dice el texto, que oraban y ayunaban. ¿Para qué? Para que esta palabra fuese eficaz. No podemos coger la palabra de Dios, ya está, cerramos el libro. La palabra de Dios es provocativa para orar a ese Dios que nos ha hablado. Y además nos dice el texto que oraban y ayunaban. Y otra realidad, como ellos
exhortan a aquellas comunidades, a aquellos pequeños grupos, se van exhortando, como iluminándoles el corazón desde la fe. Y creo que esta es la realidad de la Iglesia, de los discípulos, de los misioneros de la Iglesia, que son los pastores de la Iglesia y que somos todo el pueblo de Dios. Y entonces designaban presbíteros allí, gente que se hiciese cargo del grupo que habían formado, instituían ministerios. Y esta es la labor de la Iglesia: anunciar, orar, exhortar y elegir hombres que fuesen capaces también, convencidos de seguir su mensaje. Pero también este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles nos trae una referencia, que hay que sufrir. No es la Iglesia ni la palabra de Dios como un cuento de hadas. Complica la palabra de Dios, complica tu vida y te exige una gran renuncia a tantas realidades que pueden entorpecer esa palabra. No es la palabra de Dios como un convento de monjas antiguamente, No, la palabra de Dios está al intemperie del momento actual. Imaginaros hoy la palabra de Dios en una sociedad como estamos asistiendo, de mentira, de corrupción, de maldad, de egoísmos y de guerras. Este momento del mundo está complicado. Y claro está, la palabra de Dios es todo un revulsivo. ¿Para qué? Para suscitar una reacción del corazón en pro o en contra. Y esto es lo que nosotros queremos compartir en esta mañana a la luz de esta lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles o del libro del Espíritu Santo que nos va guiando. Y después el Evangelio que hemos proclamado es el Evangelio de despedida del Señor. Todo está enlazado en la estructura de la última cena. La paz os dejo, mi paz os doy. Cristo nos da la paz, pero no es la paz del mundo. Es una paz que llena el corazón de una interioridad de alegría capaz de sentirse seguro en esa paz. La paz del mundo es una paz que depende del dinero, de la política, de todo esto. Y es una paz que termina mal, generalmente. Estamos asistiendo a un mundo, a una sociedad que se habla de paz de las naciones, paz de los pueblos, la democracia vendida a cualquier precio. La gente habla de tantas cosas que no siente. Y por eso el Señor les dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz de Cristo tiene que habitar siempre en nuestro corazón. Y la paz de Cristo no puede habitar en nuestro corazón cuando como hermanos que caminamos juntos en el proyecto de la salvación, no vivimos la paz, nos odiamos, no nos queremos. Formamos grupos, unos contra otros, y realmente eso no es fruto de la paz. Eso es el fruto de hacer o de querer hacer un Dios a mi capricho en este lugar de gravedad, una Virgen a mi capricho. Y no olvidemos, tenemos que dejar a Dios que sea Dios y a la Virgen que sea la Virgen. Por eso dice el Señor a los discípulos: que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Es decir, no nos tiene que dar miedo al mundo. Este momento que escuchamos, que vemos que todo es un teatro, una mentira. Y en este momento de la historia donde vemos cómo las guerras, la violencia, el placer, la lujuria, todo esto, en un mundo y en un momento donde Sodoma y Gomorra se quedaron cortos todavía. Y creo que en este mundo es cuando estas palabras del Señor
tienen que suscitar en nuestro corazón toda una entrega y una seguridad. Mi paz, la paz de Cristo trae seguridad, que no se turbe vuestro corazón, ni se acobarde ante el príncipe de este mundo. Hablará en el Evangelio, y el príncipe de este mundo es el demonio. Oiga usted, señor cura, no hable del demonio, eso es muy anticuado. Eso era para los curas antiguos. Yo ya hice la primera comunión. El demonio existe. Por eso el Señor habla, el príncipe de este mundo es el demonio, que altera el corazón de esta humanidad y que está ganando batalla. Cuando el demonio, el príncipe de este mundo, gane la batalla, es cuando ha destruido a la humanidad, al hombre mismo. Y no le importará al hombre matar sin nacer, matar ser nacidos, no le importará. Pues que hoy nosotros, a la luz de estos textos, en primer lugar de la carta del libro de los Hechos de los Apóstoles, sepamos que Cristo vive, que ha resucitado y que tenemos una misión: anunciar, orar y ayunar, exhortar a aquellos que nos rodean, que merece la pena creer en Dios, merece la pena amar a la Virgen, y también dejar encomendar a la gente que transmitan este mensaje generación tras generación. Y aquí las palabras tan bellas, la paz de Cristo. La paz de Cristo trae esa tranquilidad que queremos pedirle y rompe miedos y turbulencias en nuestro corazón y en nuestro mundo. Y no tengamos miedo al príncipe de este mundo que nos pueda alterar la paz del Señor. De pie. Vamos a orar con toda la Iglesia de Cristo el Señor.